José Luis, aquí estamos ya en otra edición de Barruntos, que es la número 7. Se van las semanas volando. Rapidísimo, me acuerdo que estabas apenas en el programa 2 y ya vamos en el 7. Parece que fue una semana, ¿no? Lo que ha pasado. Pareciera, sin embargo, los hechos y las cosas que se vienen se están acelerando. Esta semana fue una semana muy interesante porque nos mostró la dinámica que puede haber en un futuro entre la Cámara de Representantes, los republicanos, y Trump con Elon Musk. Elon Musk llegó a un punto en esta semana que parecía el presidente. Ya surgieron los comentarios en relación a eso, ya se le domina, ¿verdad? Como el presidente Musk. Burlonamente quizá, ¿no? Claro, Pero burlonamente. sí. Es una forma de que lo están ya empezando a ver al señor Trump como que está cayendo bajo el dominio de estas personas. El poder atrás del trono pareciera ser Elon Musk. Y parece que hubo un fracaso para Trump en estos días, ahora que hubo la negociación del presupuesto del país, ¿no? Sí, vamos a ir por pasos. Solo quiero recordar que hace 7, 8 años, cuando Trump estuvo en su primer periodo de gobierno, tenía a un personaje que todos decían que era el poder detrás del trono. Sí. Ese personaje parecía dictar todas las ideas y todas las políticas que él manejaba. Steve Bannon fue el que lo llevó a la presidencia, el que inyectó las ideas más extremistas y el que de alguna manera realmente colaboró para que Trump llegara a la presidencia. Sin embargo, no terminó el periodo de Trump. A los 2 años ya estaba fuera de la administración. No lo corrió Trump, siempre van a decir eso. Sí. Pero salió. Entonces no sé qué va a pasar ahora, si se va a dar una situación parecida con Elon Musk. Veremos. Y los demás miembros de su gabinete, inclusive estabas hablando acerca del problema que tiene esta señora directora de la liga esa de lucha libre, del espectáculo, pues, de Linda Mahon. Ahí también hay un enigma, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuánto tiempo va a durar en el poder? No sabemos. El asunto con ella es que fue designada Secretaría de Educación, pero el inconveniente es que dicen que quieren eliminar el Departamento de Educación, entonces se va a quedar mirando, yo no sé cuál sea el plan. Quisiera yo mencionar a una persona que es un muy buen amigo, que nos sigue en Barruntos, que nos sigue por ahí en YouTube, y que me hizo un comentario. Nosotros mencionamos que China pues era a lo mejor una vía para que México hiciera mayor comercio con ellos que con Estados Unidos, y me hizo ver algo que es muy cierto. Estados Unidos con México tiene un comercio monstruo, casi 800 billones de dólares hubo de comercio transfronterizo en el 2023. Okay. Estamos hablando de cantidades brutales, y China ni de chiste ni de lejos llega a esas cantidades con México. Y luego también China subsidia mucho a sus empresas. ¿Qué quiere decir? Que les ayuda mucho para que por medio de la devaluación de la moneda china, el yuan, quede muy abajo con respecto al dólar, y entonces el dólar pueda comprar muchos más bienes a los chinos porque el valor de su moneda es muy muy baja. Sí, hace que sea muy accesible el producto que ellos tienen, ¿no? Así es. Por otro lado, él habla también de que el turismo de Estados Unidos hacia México es el más importante. O sea, el 64% del turismo que llega a México es de americano. Y también si estamos en malos términos con ellos, si hay un boicot, una guerra comercial, pues le va a ir mal a México. Como dijo Porfirio Díaz, el problema con México es que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos nos controla queriendo y sin querer por los lazos comerciales, lazos políticos, la amistad, lo que tú quieras. Imagínate que la gente que viene aquí a Estados Unidos dejara de mandar remesas a México. Lo vamos a pasar muy mal. Va a ser una crisis tremenda. Estás hablando también de billones de dólares, ¿verdad? Podríamos hablar más de números al respecto, pero ahí le vamos a dejar. Fue un comentario de el buen amigo que te menciono y se lo agradezco mucho. Vamos a hablar de cómo el miércoles pasado, en la madrugada, Elon Musk empezó a mandar mensajes por su negocio privado, que es X, que antes se llamaba Twitter. Y la razón de que lo hizo fue criticar la iniciativa de ley de republicanos y demócratas para el gasto de aquí a marzo, para los gastos del gobierno de aquí a marzo. Y entonces el problema es que Elon Musk empezó a tirarle muy duro a la propuesta
propuesta de la Cámara de Representantes. Y 6 horas después, Trump y Vance emitieron una declaración conjunta en la que dijeron sí, que estaba muy mal esa iniciativa de ley y que no la iban a aprobar, que no la apoyaban, y los que sí la apoyaran iban a tener problemas. Por ahí no sé si tienes idea de qué sucedió un poco después. Fue uno de los primeros fracasos que está enfrentando Trump, porque los mismos republicanos que están al frente no le hicieron caso, no obedecieron esa intención que él tenía. El problema es que Trump, como de costumbre, empezó a hacer demandas, y esas demandas consistieron en que no solo quería una ley diferente con límites de gasto menores, pero curiosamente quería que se aumentara el techo de la deuda de los Estados Unidos. ¿Por qué quería que se hiciera hoy o antes de que él entre al gobierno? Para que se le echara la culpa al gobierno de Biden de que Biden eliminó el techo de la deuda. Entonces Biden quedaba con la mancha y él se lava las manos y puede seguir gastando a lo tonto, a pesar de que los republicanos, se supone, cuidan que no haya gasto excesivo en el gobierno. Hubo republicanos que no le obedecieron, hubo toda una batalla, criticaron a Elon Musk, algunos senadores, pero también hubo alguno que dijo Elon Musk debería ser el que coordine a los republicanos en la Cámara de Representantes. Ajá. ¿Tú qué opinas de que un empresario vaya y tenga el control de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes? No, pues sería terrible porque sus ideas no son políticas, son comerciales. Y en esas cámaras, pues es política la que se maneja, la forma de negociar todo. Mal que bien, cada representante que está en la Cámara fue electo por un grupo de ciudadanos en su distrito y son representantes democráticamente electos, y entonces hay legitimidad en su papel. En cambio, si nada más dicen es que Musk es bien inteligente, tiene muchas ideas interesantes y es muy capaz, que venga él y maneje todo esto, oye, ¿quién lo nombró? Un republicano se atrevió a decir, la última vez que yo revisé, Elon Musk no era un congresista. Ni lo es, ni... Bueno, yo no sé si un día se aviente a hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero por la vía legal. Sí, por la vía que lo haga. Correcta, ¿verdad? Que lo haga, que un día se lance a las elecciones. Es capaz que se brinca y no quiere ser ni congresista, como quiere dar brincos en el poder. ¿Va a querer ser presidente? Cuidado. No, Vete a saber. Sería terrible, ¿no? El drama siguió el jueves porque el líder de la Cámara de los Congresistas Republicanos ya no sabía qué hacer. Tenía la presión de Trump y de Elon Musk, y por otro lado su gente republicana se le estaba saliendo del huacal y los congresistas demócratas estaban viendo a ver qué pasaba. Desde luego ellos no estaban obligados a votar a favor de una propuesta de Trump, porque ellos ya habían trabajado con los republicanos en una propuesta durante meses, que fue la propuesta que tumbaron el miércoles Musk y Trump. Pero entonces era muy difícil reconciliar menos gasto, que tanto menos de gasto, y cómo es eso que aparte vamos a subir el límite de la deuda. Si lo que queremos es que el gobierno, en vez de tener un presupuesto de 7 trillones, gaste 5 o gaste 4, ¿cómo es que vamos a aumentar el techo de la deuda? Contrario a lo que están diciendo, ¿no? A lo que proponen. Algunos republicanos se pusieron y se aprobó finalmente ayer una ley que va a funcionar hasta marzo, va a darle al gobierno fondos para que pueda funcionar hasta marzo del año que entra. Pero esa ley no incluye el aumentar o eliminar el techo de la deuda como quería Trump. ¿Qué significa? Número uno, que Trump no va a poder echarle la culpa a Biden de eso. Si quiere que eso se haga, va a tener que ser en su periodo de gobierno y él va a cargar con ese pecado. Y dos, que la verdad es que se demostró que no tiene el control total de los republicanos. Exacto. Que no todos los republicanos se inclinan y dicen, sí, cómo no, señor Trump, hacemos lo que usted quiera totalmente. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque ya los republicanos están tomando responsabilidad de su cargo, ¿verdad? Porque antes era solamente obedecer, hoy, en verdad, ya no pueden seguir obedeciendo ciegamente. Tienen que imponer, como dices tú, pues la voluntad del pueblo. Estoy muy de acuerdo, José Luis, y muchas veces la voluntad del pueblo no es arbitraria o incluso lo que quieren hacer algunos de los congresistas. Así como hay lo que le llaman pork, hay gasto inútil, gasto que dices, ¿por qué están gastando en esto? Hay otros gastos que son increíbles, que los quisiera eliminar el señor Musk. ¿Sabes algunos de esos gastos cuáles eran? No.
investigaciones sobre el cáncer, investigaciones sobre enfermedades que afectan a una gran mayoría de americanos, fondos para ayudar a la gente sin hogar y otros rubros similares de salud. Entonces, ¿con qué criterio estaba este señor Elon Musk diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no? No tiene ni criterio político, ni tiene, al parecer, ¿cómo le llamaré? ¿Corazón? Sí, pues es que especialmente esta clase de personas ya están desconectados, ¿no? Del mundo. 400 billones de dólares se desconectan, pero totalmente, ¿no? Ya están, ya no entienden, ¿verdad? Así no es. entienden, no saben cuál es la situación real. Él está volando más alto que sus cohetes. Yo creo que sí, yo creo que es todo lo que... Y fíjate que es interesante ver cómo aquí en el área del condado de Ventura cada semana están mandando cohetes. Aquí aquí en la base aérea, ¿no? Que está aquí adelante de Lompoc. Sí, cada semana se oye que... base aérea de Vandenberg. Ajá. Vandenberg. El negocio está funcionándole y muchos lo ven como el que va a hacer posible que llegue el ser humano a Marte. Yo no lo creo. Yo no lo creo. No creo que lleguemos... No necesitamos. La Tierra es muy generosa, el mundo es muy generoso. Nada más hay que conservarla. Nada más hay que permitirle que se recupere. Nada más hay que dejar de hacerle daño. No sé si quepa aquí este comentario de algo que leí. Estaba una persona que decía y le reclamaba a Dios. Le decía, Dios, ¿por qué permites que tanta gente muera de hambre? Y dice, pues yo no soy. En el mundo hay comida para todos y de sobra. Así es. Ustedes son los que están dejando morir a toda esa gente, ¿verdad? Sí, sea por que el sistema de gobierno que tienen los oprime. Pues yo creo que todos los gobiernos, ¿no? En el mundo. O porque el sistema económico en el que viven es muy desigual. Es una combinación de factores y ningún país es perfecto. Hay países que tienen índices de felicidad, índices de satisfacción muy altos. Sí. Están en Europa mayormente y son esos países que no van a estar interesados en que sus ciudadanos emigren a los Estados Unidos. ¿Quiénes emigran a Estados Unidos? Gente de los países más pobres o de los países más inmediatos como México. Esta inmigración estaba yo viendo de que es causada por la violencia, no es por la ambición de la gente, no es porque quieran el lujo que se supone que hay en los Estados Unidos y no es por la ambición, es simplemente porque están obligados, porque en el pueblo donde viven ya llegaron las pandillas y se roban a los niños a la fuerza, o sea, ya se los roban para meterlos a ellos como militantes de sus ejércitos. Entonces los padres de familia no les queda otra opción más que salir corriendo de sus pueblos. Mira, particularmente en los pueblos, como dices. Yo recuerdo, yo hice un intento de volver a México y establecerme allí. Estuve 3 años y por 2 razones básicas me regresé. Número 1, porque la educación que yo vi que mi hija estaba teniendo, que hoy en día se imparte en México, ya no es la educación que yo quería para ella. Número 1. Número 2, que en lugares como Ocotlán, Jalisco, que es el lugar de donde es mi esposa, hace años podíamos salir a las calles después de las 9, 10 de la noche. Pero en el 2011, 12, 13, cuando visitábamos Ocotlán, sí, ya decían, no puedes ir para allá, no puedes salir después de tal hora. ¿Por qué? Pues andan afuera los narcos, andan afuera los criminales. Y bueno, pues uno mejor ni me pongo a averiguar y pues sí, te quedas adentro encerrado en tu casa. Eso se da mucho en los pueblos. En ciudades grandes como Guadalajara empezó también a haber mucho problema con el narcotráfico, con las bandas, con hechos sangrientos. Y la verdad es que en México ya tiene muchísimos años que eso no lo han podido controlar. Y probablemente no lo van a controlar, no sé, en el futuro previsible. Sí. Entonces, ahí está el factor que dices. No es nada más de que uno diga, me voy a Estados Unidos porque no puedo mantenerme en México. Yo sí podía mantenerme en México, pero esos 2 factores me hicieron pensar, prefiero este otro país. Sí, y fíjate que hablan de la violencia que hay en los países, en todo Sudamérica, en todo, pues Sudamérica, Centroamérica. Y uno se imagina, pues nada más la inseguridad de los ladrones que encuentras en la calle, pero no, es mucho, mucho más grave que eso. Hay extorsión, hay
Tienes un negocio, por más pequeño que sea tu negocio, siempre va a haber una pandilla que llegue a extorsionar. Hay también drogas, olvídate las bandas, como quieras llamarle, hacen negocio de todo lo que se te pueda ocurrir. Exactamente, entonces esa es la inmigración, ¿ves? No es nada más gente que quiere venir a quitarnos nuestro trabajo. O que quiere, vamos a decir, adueñarse de los trabajos de los americanos, ¿verdad? Porque no es cierto, nuestra gente hace los trabajos más sencillos, más difíciles, sencillos en términos de ingreso. Cuánto cobran, de cuánto ganan por hacer ese trabajo, de si otras razas o grupos que viven en Estados Unidos están dispuestos a tomar esos trabajos. La mayoría no. Dime cuántos ciudadanos americanos ves en el campo, cuánta gente de color ves en el campo, cuánta gente ves trabajando incluso en algunas fábricas o en algunos oficios que son peligrosos. ¿Te acuerdas de este puente que se derrumbó el año pasado? ¿Fue este año, a inicios de este año? ¿Cuál sería? Del otro lado del país, Filadelfia, por ahí, y resulta que quienes estaban trabajando en la madrugada eran mexicanos y centroamericanos. Y en el momento en que el buque carguero pegó en los soportes pues del puente, ¿no? Del puente, pues resulta que estas personas cayeron al mar y murieron. Y estaban trabajando en la madrugada. Y es terrible. Murieron, algunos encontraron los cuerpos. Y ese trabajo lo hacen inmigrantes. Ese trabajo peligroso, ¿verdad? Y así hay muchísimos casos. Está terrible este tema de la inmigración y de las deportaciones masivas. Y el problema que estabas platicando tú la vez pasada es de qué tan difícil va a ser cumplir con ese propósito. ¿Qué será? ¿Que de verdad irán a implantar todas estas medidas radicales de perseguir a la gente? Por desgracia, yo estoy viendo que todo indica que va para allá. Que van a que ICE y a que cualquier otro organismo que tiene que ver con el cumplir la ley de inmigración va a tener mucho apoyo, va a lanzarse sobre mucha gente, los que cometen delitos, como dicen primero, pero que se van a llevar por delante a muchos más, ¿sí? Esta semana, aún sin que Trump esté ya en el poder, hubo un caso. Deportaron a una mamá con sus hijos. Se perdió ella una cita de inmigración porque tenía un parto de cesárea de sus gemelos. Y resulta que cuando fue para decir, es que no pude venir, es que tuve este problema del parto, se la llevaron. Su esposo es ciudadano, sus hijos son ciudadanos y ella tenía una audiencia común de inmigración. No es criminal. Simplemente y la sacaron del país. Era parte del proceso, ¿no? De su proceso de inmigración. Exacto. Si eso hacen ahora, en tiempos de Biden, si eso hacen ahora que todavía no se supone que hayan endurecido las medidas que van a tomar, imagínate a partir del 20 de enero. Y más con la amenaza que están dando las personas que dirigen, ¿no? La persona que va a estar encargada dice que desde el primer día van a empezar a ejercer todas esas propuestas que tienen. Con el hecho de que dicen que el ejército va a meter mano, que Trump va a permitir o va a promover eso. Con el hecho de que dicen que un rancho en Texas enorme, el gobernador de Texas lo pone a disposición de ICE para que sea un lugar a donde se lleven miles y miles de inmigrantes, se les enjaulen como en años pasados. Parece increíble. Y que haya una separación de hijos. O dicen, como ya mencionamos en ediciones pasadas de Barruntos, no te vamos a separar de tus hijos que son ciudadanos, ándale, váyanse todos juntos. Como sacaron a esta mujer con sus 4 hijos. Sí. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, el panorama es muy, muy malo. Lo bueno y que he visto yo es de que ya hay muchas organizaciones, personajes políticos que ya se están preparando, ya están platicando, ya están reuniéndose para ver la forma en que van a enfrentar este problema. La gente debe estar muy pendiente de cuáles son las organizaciones, cuáles son las instituciones que les pueden dar apoyo, de muy diferente clase. Hay quien dice que ya están desenterrando las tarjetitas que circularon hace 6, 7 años, ¿te acuerdas? Que decían, soy tal persona, no puedo abrir la puerta si usted no trae una orden de cateo o una orden de arresto contra mí o alguien que vive aquí, etcétera. Medidas muy simples, pero que hay que tenerlas en cuenta. Eran unas tarjetitas que la persona podía traer en su cartera, ¿no? En caso de que llegara a tener algún problema con un agente de inmigración, dársela y hacerle saber que está enterada de sus derechos. Exacto. Hay algo que muchas veces la gente olvida o la gente no sabe. Cuando a ti te detiene el alguacil, la policía de Oxnard, de Ventura, de Los Ángeles, de donde tú quieras, tú tienes derecho a llamar a tu consulado. Seas centroamericano, seas de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, puedes decirles, quiero hablar con mi cónsul.
¿Para qué te sirve eso? Para que, número uno, le avisen a tu familia, sea aquí o en tu país, de que te detuvieron. Número dos, de que te den recursos, información legal o referencias legales, tanto para tu caso criminal como para tu caso en una posible situación de inmigración, donde te vayan a someter a una audiencia y el juez te vaya a decir, te me vas del país. Muy importante aquí señalar, Rafa, de que el consulado no te va a defender. No. No estás en manos de ellos. Te van a orientar, te van a ayudar. Información. Pero información es poder y créeme que te da mucha tranquilidad saber qué pudiera suceder o no. Eso ya es ventaja. Claro. Y es muy diferente tener a quién recurrir que quedarte así como que... No, y muchas veces que ¿qué hago? Oficiales para asustar a las personas que están detenidas les cuentan mentiras. No respetan sus derechos. Te forzan a que firmes cosas que no debiste haber aceptado. Es. Para empezar, por ejemplo, suponte que cometiste un delito menor, que no tienes papeles de residencia en absoluto. Entonces, estamos hablando de que, en definitiva, va en cierto momento a llegar un oficial de inmigración a la cárcel donde estés detenido. Y ese oficial te va a pedir documentos. Y si no los tienes, esos documentos que acrediten que eres ciudadano o que eres residente legal, es probable que te diga... Muy bien, lo vamos a sacar del país, fírmele aquí. Y tú no sabes que puedes llamar a tu cónsul, a tu consulado. Y tú no le pediste ese derecho al policía que te arrestó. Y tú no le dices tampoco al oficial de inmigración. Ellos con la mano en la cintura te van a sacar. Y sacar, ya una vez que te sacan, pues a ver, a menos que contrates el coyote de nuevo, no puedes entrar tan fácilmente. No, y aparte de que te enfrentas ya a un castigo muy grande si es que te regresas. Puede haber un castigo si regresas, número uno. Número dos, es probable que simplemente, aunque tú hubieras tenido un caso de inmigración porque a lo mejor tu esposa es ciudadana, a lo mejor porque ya habías metido algún documento, pero tú no tenías datos a la mano, no supiste defenderte, no supiste decirlo, lo que tú quieras, pues lo que va a pasar es que estando fuera es más fácil que te mantengan afuera que estando en la cárcel o detenido y con ayuda de un abogado te sometan a un proceso donde tienes oportunidad, ¿verdad? Sí, porque ahí está un lugar donde te pueden visitar, donde puedes firmar papeles, donde los presionas también a las autoridades, no te pueden tener detenido tanto tiempo. No creas, los jueces de inmigración no se dan abasto. Ya no pueden con tantos casos e incluso algunos de ellos también están organizándose para que no les avienten tantos casos porque hay un límite. Claro. Hay casos a los que les dedican 3 minutos. Papá, ¿qué es esto? Para afuera. Así. ¿Por qué? No pueden estudiar un caso y discutirlo por horas y horas porque tienen miles y miles de casos cada juez de inmigración. Son tantos aspectos que uno desconoce o que uno tiene que tomar en cuenta y que ahora que llegue la fecha fatídica el 20 de enero vamos a tener que ser cada vez más específicos en Barruntos y cualquier persona que comente estas cosas, que debemos hacer cosas que nos ayuden a acudir a instituciones, a acudir a organismos y vamos a ir proporcionando números de teléfono, sitios de internet, información para que la gente en una situación determinada sepa qué hacer. Fíjate que ahora es un poquito más diferente la situación porque ahora tenemos los medios de comunicación, las redes sociales. Cuando empezó el problema con el primer mandato de Trump, no teníamos, ahí estaban, pero todavía no teníamos el acceso que tenemos ahora, ¿verdad? Ahora es más fácil. Ya estamos más familiarizados con las redes sociales, con los sitios, cómo usar el internet, cómo usar todo. Con los aparatos que usamos a diario. Ojalá que usemos la tecnología de modo que nos permita obtener información, tomar decisiones y defendernos como individuos, como comunidad hispana, latina, y que de plano no sea tan fácil para esta gente sacar a tantos y tantos inmigrantes de este país. Bueno, y pues no va a ser fácil, ¿no? Es imposible que saquen a 11 millones, 1 millón. Es imposible que lo saquen de golpe, pero van a estar sacando lo más que puedan. Lo malo es que al que le toca, va a batallar, va a sufrir. Como punto final, quiero comentar que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor demandó al Banco Chase, al Banco de América y a Wells Fargo porque por el servicio que dan de Zelle han defraudado a mucha gente. No entiendo cómo sería el fraude. Porque hay gente que es defraudada por el sistema de Zelle y los bancos no les responden, no les ayudan, no les dan respuesta, no hacen caso a sus reclamos, una serie de cosas. Okay. Entonces, finalmente
de una manera o de otra, los bancos o se quedan el dinero o simplemente se pierde porque hay defraudadores que están pero nada más viendo a ver cómo te lo roban. Y el banco no se quiso hacer responsable de nada. No se hace responsable y la gente pierde cientos de millones de dólares, es lo que mencionó esta oficina. Y es una de las oficinas de protección al consumidor que habíamos mencionado, que en un sistema de vida como este, aunque entendemos que el capitalismo es los medios de producción en manos de los individuos, con el fin de tener una ganancia, está bien, no pueden funcionar así nada más, sin control y sin reglas y sin que los vigile alguien. Y oficinas como esta, que Elon Musk quiere eliminar, hacen eso. Ok, no, es muy interesante porque esa es la protección precisamente del consumidor, de la gente. Así es. Porque ¿cuántos medios hay en los que ya te defraudan, ¿no? Ya hasta por... donde quiera, por correo electrónico, email, por redes sociales, por... y ahora con estas cosas del Zelle y el Venmo y tantas cosas que hay. PayPal, Cash App, etcétera. No, olvídate. Vivimos en peligro constante. Pues, así que bueno. Qué bueno. Esa mención quería hacer. Muchísimas gracias de nuevo por tu presencia, José Luis. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y pues a la gente que nos escucha y nos sigue, gracias, ya nos están siguiendo 2, 3 personas por ahí, ya nos están haciendo comentarios algunas poquitas personas. Gracias. Y los estamos tomando en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.